Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a pintar una acuarela hoy que he titulado Junto al Camino, porque es una casita que tiene un pequeño balcón que mira hacia las montañas, que eventualmente las vemos aquí en Costa Rica y en muchas partes de América Latina también. Pero antes de hacer la pintura y empezar a hacer el trabajo, quiero mostrarles estas dos obras que hice hace un tiempo atrás, aquí mismo en el canal precisamente, para que podamos entender la diferencia entre lo que es esto, que es un boceto elaborado a lápiz, grafito, posiblemente trabajado en 3B, 4B, 6B, que no tiene más que un solo color, que está ayudado por el blanco del papel para diluir ese color y obtener diferentes tonalidades. Como vemos, la montaña más clara y el árbol es más oscuro, o sea, lo más suave, la montaña, lo más oscuro, el árbol, y allí los planos intermedios. Ahora veamos la otra, que es la acuarela de ese mismo dibujo. Es una versión un poco diferente. No es una copia exacta del otro, pero me sirve porque en el boceto que hice me dio pie para poder poner los colores y las tonalidades correctas en este otro. Esta es una acuarela, pero eventualmente uno también puede hacer aquel boceto que vimos al principio, este que está aquí, y también la acuarela como bocetos previos para una pintura de una técnica mayor, como sería el óleo, por ejemplo, o tal vez el acrílico en un formato más grande, que era lo que usualmente se acostumbraba antes, cuando la acuarela no tenía el valor que tiene hoy día. Los ingleses posiblemente pintaban las acuarelas como boceto previo para una pintura mayor, que estamos hablando posiblemente de óleo. Y con el paso del tiempo la acuarela empezó a tomar su lugar y se hizo importante hasta que hoy día ya hay pintores solamente especializados en acuarela. Es lo que voy a hacer ahora, porque aquí tengo una pintura, un dibujo a lápiz, como ustedes pueden ver ahorita, lo van a ver, que es el que voy a dibujar, que es el que voy a pintar en acuarela aquí. Pero me gustaría que el compañero me hiciera la toma del dibujo que tengo acá, en este atril pequeñito, para que veamos la diferencia. Es decir, que de ahí voy a pasar a la acuarela otra vez, como ya lo he hecho en otros programas. Ese es el boceto que había hecho aquí en algún momento. Ahora lo voy a hacer en acuarela, haciendo algo similar a lo que mostré al principio con aquellos dos cuadros. Entonces, de eso vamos a pasar a los colores, con justamente, y para que anoten ahí si tienen con qué anotar, buscan el azul ultramarino, el amarillo cadmio o el amarillo camboya, el que tengan a mano, el verde claro, verde hooker claro, el siena tostado o siena natural, cualquiera de los dos, y también, por supuesto, el rojo, que es un rojo cadmio o un rojo carmesí, como quieran conseguirlo, y también el color negro. No sé si me falta otro, el azul ya lo dije, el amarillo, el café, esos colores básicamente. Si tienen otros colores y quieren agregarle más, tampoco es ningún problema. Voy a empezar lógicamente con el azul, porque es con el que más me siento conforme, confortable, por así decirlo, a la hora de empezar una acuarela. Y paso con bastante agua, eso sí, por la superficie donde está el cielo. Toda esta parte es la que va a llevar mucha agua, quizás más agua que cualquier otra parte en toda la acuarela, para que el azul ultramarino pueda correr gracias a la ayuda que le da el agua, que es el vehículo conductor de todo ese pigmento llamado azul ultramarino. De otra manera, entonces la pintura no correría. Es como cuando nosotros vamos a ir al súper y sacamos el carro. El carro es el vehículo que nos va a transportar hasta el supermercado. Bueno, pues el agua es el vehículo que va a transportar ese pigmento que tiene la acuarela por todos lados. Y en este caso por el cielo que estamos pintando. Aquí es dejar simplemente algunas zonas con más agua, como por ejemplo esta, donde ya el cielo parece diluirse un poco al pegar directamente con esta montaña. Justamente porque la casa está junto al camino, vemos claramente que hay una callecita y también hay una serie de vegetación muy interesante alrededor, pero a mí no me preocupa eso porque cuando estoy pintando debo pensar primero, como lo voy a mostrar aquí ahorita, debo pensar primero en poner el color del cielo. Hay que dar un tiempo para que esto seque. Mientras tanto, uno va pintando otras áreas, va agregándoles los verdes y los amarillos a las zonas que no están en contacto con el cielo. Aquí hay un contacto eventualmente, pero también hay una zona que es clara, que lleva otro color que no es verde, entonces me permite trabajar toda la zona de verdes sin que haya contacto con tanta humedad que ya puse para el cielo.
Eso hace que el color no se mezcle uno con otro, que no es muy deseable cuando estamos empezando a hacer una pintura. Entonces, cojo el color verde claro, cojo el amarillo, el hooker oscuro y lo voy trazando por la superficie donde debe ir. Algunos momentos puede ser muy intenso el color, en algunos otros momentos puede ser más claro. Más amarillo, eso sí, porque es la primera parte del cuadro, entonces me gusta que haya bastante amarillo. Y mezclado también con el verde, pero ese verde va a sobresalir más adelante. En realidad no es una cosa que tenga uno que preocuparlo mucho. El verde uno lo va mezclando conforme va avanzando. Se cambia uno de pincel. Yo tenía ahorita un pincel 14, ahora paso a un pincel 10, que es un pincel más chiquito para poder darle más forma a ese pasto que pasé hace un momento. Ya este es un pincel hecho más para eso que para otra cosa. Como decía al principio, el pincel hay que trazarlo como uno quiera, que si se va a dañar, pues se daña, no hay más que hacer, no vamos a trabajar con un pincel lamentándonos de que se nos está gastando, ¿verdad? Y hay que, si se va a destruir porque estamos pintando, como ya les dije en otro programa anterior, que dicha que se destruyó porque lo usamos, no que se deterioró porque no lo usamos nunca, ¿verdad? Que eso pasa. De hecho, fíjense ustedes que cuando uno pinta, tiene la costumbre, algunos, de dejar el pincel por ahí tirado, porque ya se pintó. Tampoco es que hay que maltratar el pincel, ¿verdad? Se guarda, de ser posible, para que se conserve bien apenas se termina de pintar. Si uno lo tira por ahí, entonces sí, el pincel va a dañarse y ya eso sí que no tiene ningún sentido. Entonces es mejor que uno agarre el pincel, apenas termina, lo limpia, lo seca y lo guarda por ahí en un lugar que esté seco o expuesto al medio ambiente para que se vaya secando correctamente. Cuando usted va a usarlo de nuevo, ya el pincel le va a responder correctamente porque ha sido bien cuidado y está listo para usarse de nuevo. Aquí es cuestión de mezclar algunos tonos y yo veo que el azul también me sirve bastante para algunas partes, claro, no para todo. Y uno lo pone, pero trata de correrlo siempre en todas direcciones para que no se corte el color y el verde sea un verde mucho más agradable. Ustedes usan el verde juque claro y con el azul ultramarino o el azul Prusia, si es el que tiene en la mano. Hacen una mezcla y lo ponen en la superficie como lo estoy haciendo yo ahora. Yo generalmente no explico aquí como para guiarlos paso a paso, como si estuvieran ustedes pintando, porque yo sé que algunas personas graban el programa o lo ven luego en YouTube y lo siguen y lo paran y lo detienen para ver qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por lo tanto, se convierte en un tutorial menos explicativo, por decirlo así, aunque a mí me gusta mucho explicar siempre para que todo quede bien claro. Ya les digo, el pincel se tuerce para todos lados con tal de conseguir cosas interesantes en la pintura. Bien, volviendo a este cuadro, quiero decirles que sigo siempre con los tonos que había dicho al principio y los colores. Ahora voy con el rojo carmesí o rojo cadmio, mezclado con un poquito de amarillo cadmio para esta casita que está junto al camino. Entonces aquí voy, también tiene café y tiene otros tonos, otros colores, perdón, me quedé con la palabra tonos ahora que estaba hablando de dibujos, para esa casita, pero no hay que dejarla mucho tiempo secar porque entonces el color se corta como una línea. Entonces hay que estar constantemente tocando la línea que se ha pintado para que no se seque. Si se seca, entonces ya teníamos el problema de que se va a ver muy extraña. Este color también lo proyecto en este pequeño balcón que hay aquí. No sé dónde está el color, aquí está. Este pequeño balcón que hay por aquí. De hecho, si ustedes buscan un color más intenso en cuanto a rojo, lo puede hacer tratando de a buscar más el color carmesí o el color cadmio y que los demás colores no sean tan intensos ahí. Es que hay gente que le gusta mucho el color rojo para pintar, hay quienes les gusta mucho el amarillo, hay quienes les gusta mucho el azul, eso depende de la personalidad de cada quien. No es una cuestión que esté mal, ni mucho menos. Es normal que a algunos que les guste más un color que otros. Aquí es cuestión de ponerle una de las paredes en color claro, que sería esta, perdón, en color oscuro, que sería esta. Aunque el techo no lo necesite, se lo voy pasando también. Aquí lo que hago es también perfilar de nuevo esa cara oscura que es donde no pega la luz y lo hago con un azul ultramarino.
Esto es lo que llamamos nosotros una veladura, que es un color puesto sobre otro ya seco. Y se llama veladura porque actúa como la función que hacía el velo en los rostros de las mujeres cuando iban a misa. No sé si ustedes recordarán eso. Se ponían un velo oscuro y ese velo les tapaba parcialmente la cara y les daba una tonalidad distinta. Ese efecto de velo en aquella mujer es el efecto que logramos en una acuarela como esta. Se mantiene el color de fondo, pero caemos con un color diferente encima. Aquí lo que hago ahora es buscar un tono verde, también con una pizca de azul, para esta zona de aquí, que aquí va mucha vegetación. Bueno, mucha no, simplemente eh, es que dentro del poco espacio que hay aquí atrás, sí es mucha vegetación, pero realmente es menos comparado con la otra, con la que hemos estado pintando en todo este rato. Busque usted su pincel y trate de pintar una acuarela basada en alguna de sus fotos, porque todos tenemos algún teléfono que pueda tomar una foto de buena calidad, y si sale usted al campo y acostumbra mucho a pasear, pues tiene la buena oportunidad de poder tomar fotos de los paisajes y de allí después hacer pinturas que le van a ser muy agradables. Aquí un poco de textura con la punta del pincel. Es una textura que no lo lograríamos con la pintura, sino que se hace simplemente con la parte de atrás del pincel al cual le hemos hecho punta con un tajador. Voy a ver si puedo ponerle un poquito más de color a esta parte de aquí arriba donde se me manchó con verde, con amarillos, para lograr unas ramas que se proyectaron ahí. No estaban en el libreto, ¿verdad? Pero se me manchó, entonces tengo que tratar de corregir eso. Es un poquito de follaje nada más para un árbol que en teoría no debía estar, pero que tiene que estar ahora. Es un verde hooker oscuro para esto, para ese arbolito. Un verde hooker oscuro que cae sobre las partes más bajas de las follaje que ya había puesto con el verde hooker claro y amarillo. Y aquí con esto se tapa esa parte de la mancha que había. No sé si ustedes se dieron cuenta al principio, en el primer segmento, que traté de hacer una corrección en el cielo y más bien hice una mancha porque había ahí un poco de color amarillo en el pincel y se me manchó. Entonces no queda más que ponerle un nuevo árbol ahí. Originalmente no estaba, pero no se ve mal tampoco. Se mezcla, ahora que está, por cierto, húmedo, la rama cuando penetra en el follaje se mezcla muy bien. Entonces parece que el color verde ya puesto ahí lo absorbe un poco. Después de todo no quedó tan mal. Ahora lo que me queda es por explicar un poco el sentido de esta montaña. Había puesto el color directamente del cielo bajando hasta la parte donde la montaña pega con la parte verde más cercana a nosotros. Luego, cuando secó, puse azul ultramarino sobre la montaña, que actúa también como una veladura sobre el azul ya puesto anteriormente, y se forma esa montaña rica en tonalidad y rica también en volumen. Como ven, brilla un poco en la parte alta y se oscurece en la parte más baja. Ahora lo que hago es tratar de lograr un tono verde similar al que había puesto en la derecha para esos arbolitos y arbustos que están de este lado, que también llevan amarillos, pero hay que buscar el pincel de manera que se acomode para esto correctamente. Es cuestión de estar girando el pincel en todas direcciones y gastarlo un poco y retorcerlo para que pueda darnos esa tonalidad que solo con un pincel con esas características nos puede dar. Si hace un poco más amarillento el color, no importa. Y después vengo con el verde más intenso, un poco de color negro. Y ya con eso logro esa parte que tanto me interesa aquí, nada más. Es una partecita pequeña. Cuando hay que tomar la decisión de dejar el cuadro, porque si no empezamos a recargarlo, no a hacer detalles necesarios, sino a sobrecargarlo. Es cuando uno tiene que decir, bueno, no, aquí es cuando ya debo parar el trabajo. Fíjense que aún tengo algunas partes todavía sin resolver, por ejemplo, las líneas de la madera que están hechas con lápiz. He puesto algunas, pero quiero hacerlas ahora en frente de ustedes para que puedan entender más o menos por qué sustituir el pincel por el lápiz, cuando aquí lo que se requiere más que nada es precisión.
con el pincel es más difícil lograr esa precisión, con el lápiz es un poco más sencillo. Pero antes voy a trabajar esta parte de aquí, que es un tono del siena tostado con amarillo. Si algún color que estoy diciendo aquí no lo mencioné al principio, pues agréguenlo a la lista, porque a veces se me olvida y hago los trabajos y no menciono los colores adecuados. Es que todo esto del arte es como muy informal, ¿verdad? Yo puedo decirles una cosa, pero ustedes pueden hacer otra. O sea, no tiene por qué, nadie tiene por qué estar respetando exactamente lo que dice un profesor que hace un tutorial, ni siquiera en la misma universidad. Uno puede estar comprometido de momento por lo que un profesor le dice, pero si hay una forma que uno puede descubrir que es mejor de la que el profesor está diciendo, o por lo menos una alternativa, entonces es bueno pasar un poco por encima de las indicaciones que dice el profesor, siempre y cuando nosotros entendamos que el profesor, por el conocimiento y por la trayectoria que tiene, posiblemente ha de tener un método más seguro. Pero si usted experimenta y encuentra que hay algo que le funcione, también puede trabajarlo, no hay problema por eso. Entonces aquí voy a buscar un tono mucho más oscuro y rápidamente se lo paso, pero hay que recordar que es muy ligero el trazo, ¿verdad? Tampoco es que lo voy a saturar de este color propiamente, sino que se pone muy suavemente para lograr una textura y luego con el lápiz acuarelable, que no es, que como les digo, no es un lápiz de color, sino que es un lápiz de grafito. Luego hay algunas texturas, el lápiz es sumamente suave. Es, cuando pone el grafito y si la superficie está húmeda, el grafito va a correr fácilmente. Entonces ahí usted puede poner los dedos o poner otro pincel y correr ese grafito suave que apenas ha quedado puesto ahí. Y con eso se logra una textura muy similar a lo que podemos ver en las calles cuando estas están en verano. Ahora un poquito de verde también, vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí. Y este verde es justamente para esta zona de acá, que hay una parte que está clara, que es esta, es donde hace una curva, la calle viene por aquí, gira hacia allá y posiblemente hay otra que va en aquel lado o es una zona que está pelada, sin zacate, donde se pueden estacionar los vehículos, porque posiblemente este balconcito que tiene aquí sea de una cafetería, es que yo no recuerdo, son fotos antiguas que yo obtuve en un momento y ya no me acuerdo si tenía una cafetería o no, y hace muchos años, también no sé si ya desapareció. Aquí es esa zona en verde y luego un poquito más en oscuro en la parte inferior, que sería como esta, para dar una tonalidad diferente. Tonalidad, ¿verdad? Porque estamos hablando posiblemente del mismo color, pero más oscuro. Y ahí cambian las tonalidades. Vamos a ver si lo puedo pasar por aquí también. Y este verde que es más claro, con amarillo mezclado, muchas veces deja de ser verde, se pone como más amarillento que otra cosa, va por encima de todo esto sin tratar de tapar la parte oscura que hay en las calles. Y se mezcla con un poco de azul para dar un tono de matiz, un matiz diferente. Igual se gasta un poco el pincel por ahí y se hacen unas partes altas, que luego yo voy a tratar de colocar un poquito de grafito ahí para una tonalidad diferente dentro del verde oscuro, el café y el azul que hay aquí en esta parte. Entonces se puede decir incluso que hay la posibilidad de que el pincel me dé algunas texturas en negro que puede parecerse a hojas, puede parecerse a tallos, a porciones grandes de follaje, etcétera. Es mejor que si usa lápiz acuarelable, pues yo lo estoy haciendo en este caso solo para detallar algunas partes, lo haga con la superficie húmeda. En realidad el lápiz le va a actuar como un lápiz normal si lo pinta o si lo traza sobre superficie seca. Si lo traza sobre superficie húmeda, entonces sí, va a tener usted un efecto diferente porque el lápiz se va a diluir en esa superficie húmeda. Lo que quiero explicarles es esto. Me gustaría que mi compañero aquí pudiera acercarse bien a esta parte de la casita, de esa casita junto al camino, para que vean cómo fue que elaboré esta parte. Vamos a ver si vamos directamente a estas líneas. Esto es tabla vertical, no son horizontales como en otras ocasiones he dibujado. Es que si yo uso el lápiz, me parece que puedo ser más preciso que si uso el pincel. Y realmente esas uniones entre tabla y tabla no son tan perfectas a menos que la casa sean nuevas, ¿verdad?
puedo pensar que hay unas partes que se va a hacer más intenso, como aquí, por ejemplo, o en algunas partes más claras. Entonces el lápiz me facilita esa labor. Si lo hago con pincel, pues tendría que buscar un gris, que lo puedo hacer con negro, lo puedo hacer con azul y café oscuro, lo puedo hacer con rojo, verde y un poquito de negro, etcétera. Cualquier color que me dé una mancha de colores eh, grisáceas puede servir. Por eso es que lo hago con lápiz, porque es más preciso el trazo. Y si tiene usted también a mano ahí el lápiz acuarelable lo traza. Todo esto lo puede hacer, incluso lo puede mojar un poco con el lápiz acuarelable con buena punta, grafito acuarelable con buena punta, lo traza ahí y le va a dar líneas difusas en algún momento. Y esas líneas difusas le van a servir bastante. Voy a girar el dibujo un momentito para hacerle aquí la firma. Este dibujo es eh, hecho o basado en un dibujo anterior. Yo ya se los había mostrado, que aquí en el canal lo había hecho anteriormente, en Canal 13. Cuando lo hice estaba ya pensando que iba a pintarlo en una acuarela. Algunas veces lo menciono acá, otras veces no lo menciono, pero me pongo a observar el dibujo y me parece que puede tener un potencial importante para poder pintarlo luego en acuarela. Les voy a explicar para que quede bien claro eh, qué sucedió en esta pintura. Es muy simple. Había tomado esto de un boceto que anteriormente les mostré, había pintado el cuadro basado en esos conceptos que uno siempre ha manejado, que es lo más suave primero, lo menos intenso en el segundo plano y lo más oscuro y fuerte en el último plano, que sería como el cierre, las partes oscuras. Tengo un azul ultramarino en el fondo para el cielo, para las montañas. El cielo cae sobre la montaña, una vez seco se pinta la montaña sobre el cielo y queda esa mezcla y no deja ningún velo blanco aquí porque no hay recorte, simplemente es la misma pintura cayendo sobre la pintura anterior, el mismo color, perdón. El color de la casa está mezclado con, ahí tenemos el dibujo, es que cuando hacemos el dibujo, obviamente aquí es un boceto más elaborado, no vamos a hacer ese dibujo tan elaborado para una acuarela, pero nos sirve de paso para poder darle forma a esta acuarela nueva. La casa tiene tonos rojizos, tiene tono café, tiene tono amarillo, hay varios. Usted depende del cuánto le dé más de valor a un color, así se le va a ir hacia el amarillo, hacia el rojo o hacia el café. Los tonos verdosos van con el amarillo cadmio, con el verde hooker claro y también hay unos tonos de cafés y tonos de rojo y tonos de color negro para reforzar más la intensidad del tono, así como la intensidad del color. Vean este tallo, por ejemplo, que fue que tuve que ponerlo de emergencia porque se me hizo un amarillo aquí, una mancha que no iba. Y me funcionó bien porque tengo un color oscuro, aunque esté detrás, pero hay mucho contraste por el cielo que ilumina y entonces el tono del árbol debe verse oscuro. O sea que usted cuando pinta un cuadro tiene que estar seguro exactamente de los colores que va a utilizar. No se preocupe porque tengan que ser exactos ni mucho menos. Lo importante es poner el color, eso es todo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar.